Ahí está. Y voy a continuar compartiendo pantalla como habíamos estado haciendo en la sesión pasada. Ustedes me confirman en el momento en el que vean mi pantalla. Sí, ahí está. Listo. Perfecto. Ok, ¿se acuerdan qué estuvimos viendo en la sesión pasada? ¿De qué hablábamos? ¿No? Si no les recuerdo ahorita aquí rápido. Bueno, no se preocupen. Miren, la sesión pasada nosotros estábamos platicando, ¿verdad? De lo que nosotros podíamos denominar como diseño gráfico neoliberal, ¿recuerdan? Platicábamos de que usualmente entendemos el diseño gráfico, entendemos el cartel, entendemos la gráfica como parte de los esfuerzos comerciales de las empresas, ¿no? Hablábamos de que usualmente en los programas universitarios, en las escuelas, en los cursos, se suele acotar, ¿verdad?, toda la labor creativa que nosotros como seres humanos tenemos a fines, precisamente como viene aquí en la diapositiva, que son puramente mercantiles, ¿verdad? El diseño es un instrumento de diferenciación y posicionamiento comercial o un brazo derecho del consumismo. Incluso, una pregunta así rápida. ¿Están viendo también mi cámara o solo ven las diapositivas? Sí, también se ven las camaritas arriba. Está Ok, viendo también su exposición, maestro. muy bien. Pues miren, precisamente hay un libro que es importante. Voy a poner la cámara normal para poder mostrárselos. Hay un libro que trabaja muy bien toda la historia del diseño, del diseño de cartel, que se llama así, Los carteles, su historia y su lenguaje. No sé si alcanzan a verlo, les va a salir al revés probablemente. Ahí lo dejo por si quieren hacer Se ve alguna bien. captura. Uh-huh. Y este libro, a pesar de que habla de la historia del cartel, miren, prácticamente todo está resumido al cartel publicitario, ¿no? Entonces está muy ligado con las empresas, con el desarrollo de las marcas. ¿Cuándo se empieza a hablar del cartel político o del cartel para protesta? Aquí, ¿verdad? O sea, tenemos que serán como menos de 50 hojas para hablar de esta dimensión que precisamente es súper importante y siempre se queda como relegada y que es la que nosotros queremos acentuar. Ya no voy a centrarme demasiado en esto, pero al punto al que queríamos llegar y la reflexión con la que habíamos terminado la sesión pasada era si considerábamos que deseamos lo que la publicidad nos impone o la publicidad acentúa lo que ya deseamos. ¿Pudieron reflexionar algo sobre eso? ¿Qué consideran ustedes? Yo pienso que se retroalimenta, ¿no? De alguna manera. O sea, funciona en ambas direcciones. Uh-huh. Sí, ¿verdad? O sea, la publicidad nos enseña a querer cosas como particulares, ¿no? Un determinado modelo de coche, un determinado producto, etcétera. Sin embargo, ¿verdad? Detrás de esas particularidades hay cosas que nosotros como seres humanos deseamos, ¿verdad? Que son nuestras necesidades. Detrás de todos los símbolos siempre hay necesidades básicas que todas las personas compartimos. ¿Recuerdan, no han visto en alguna clase, en su formación académica o por puro interés personal, la pirámide de Maslow, ¿verdad? En donde empieza a distinguir todas estas necesidades, primero partiendo de las más básicas, que son las fisiológicas, hasta la de seguridad, sociales, estima, y por último la autorrealización, ¿sí? Entonces, realmente no podemos como otorgar ¿cómo llamarlo? Un derecho, ¿verdad? A este mundo comercial sobre los significados simbólicos con los que estamos nosotros relacionados, ¿no? No sé si han llegado a escuchar o ver esta película que se llama They Live, o alguien tiene una idea de qué trata. Si alguien ya la vio, pues lo puede compartir. Yo no la conozco. No, mira, No. la película se encuentra fácil por internet, está muy curiosa, está curioso el planteamiento. Es una persona que encuentra, vamos a decir, unos lentes
que lo que le permiten es como ver detrás de todos los anuncios y de toda la publicidad. Entonces, ya en lugar de ver como toda la retórica, toda la narrativa, todas las imágenes bonitas, simplemente ve el concepto, ve la idea de lo que hay detrás. Confórmate, consume, cásate, suscríbete, mira la televisión, compra, etcétera, ¿sale? Entonces, detrás de todos esos mensajes, pues siempre están precisamente necesidades que las personas necesitamos solventar o necesitamos acentuar de forma simbólica, ¿verdad? ¿Cuáles son estos ejemplos de necesidades? Pues tenemos, por ejemplo, la identidad. ¿Ustedes creen que podríamos resolver nuestras necesidades de identidad por otro medio que no sean cuestiones simbólicas? Sería muy complicado, ¿no? ¿Cómo expresamos, por ejemplo, nuestra identidad? ¿A través de qué cosas? A través de la ropa, a través de los cortes de pelo, a través de las acciones que realizamos, ¿no? Estamos de acuerdo en que todo tiene esta dimensión de símbolo, ¿verdad? Que trata de decir algo sobre nosotros. ¿Qué dice sobre nosotros? Bueno, eso ya es otro tema muy particular de cada persona. Las cuestiones de pertenencia, si nosotros formamos parte de un grupo, pues estos grupos también van a necesitar expresarse a través de símbolos, ¿verdad? O cuestiones religiosas. ¿Qué pasa con las cuestiones religiosas? Si no me refiero a una religión en particular, ¿no? Por ejemplo, todos hemos sentido alguna vez estas experiencias de la belleza al contemplar la naturaleza, por ejemplo, ¿no? O cuando estamos rodeados de las personas que queremos y volteamos a verlos y se siente una sensación de plenitud dentro, ¿no? Todas estas cuestiones que son difíciles de expresar precisamente porque son complejas, pues necesitan, ¿verdad? Necesitan de formas simbólicas para poderse expresar. Entonces, lo que queremos aquí, para concluir con esto, acentuar, es que el diseño no es precisamente para vender, sino que es una facultad, la facultad de hacer buen uso de los signos para satisfacer nuestras necesidades de formas o de maneras simbólicas. ¿Sale? ¿Hay hasta aquí alguna duda? Todo bien. No, todo bien. Ok. Entonces, vamos a hablar de esa contraparte a la publicidad que denominamos propaganda. ¿Sale? ¿Qué entendemos por propaganda? Si uno les preguntara, ¿qué entendería por propaganda? ¿Quién hace propaganda? ¿En dónde está la propaganda? ¿Dónde la han visto? ¿Cuándo consideran que es propaganda? ¿Qué tiene de diferente con la publicidad? Les voy a hacer muchas preguntas, ya se dieron cuenta. Bueno, si Vamos a atendemos, dividir. por ejemplo, la raíz de, pues, la propaganda es propagar, ¿no? Y creo que, pues, son aquellos cuestiones, productos, bienes, servicios que se busca difundir de manera masiva, ¿no? Ujú. Para, pues, generar el mayor efecto posible entre los destinatarios, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que querría propagar la propaganda? ¿Ahorita qué te refieres a esto? ¿Qué crees que Bueno, sea el punto principal del propagar? pues, yo digo, pues hay diferentes tipos de propaganda, ¿no? Desde la que más nos acerca a nosotros es la propaganda política, la propaganda comercial. eh, entonces, pues yo creo que lo que busca propagar es finalmente un mensaje, una presencia de marca, un producto, un servicio. eh, Ujú. no sé si o sea, o me acerque a la. Pero en términos políticos, por lo que se busca propagar, son ideas, ¿verdad? Son Claro, clichés. son Ahora, ideas. ahora lo vemos muy frecuentemente, las fake news, ¿no? Propagas, ¿qué? Pues propagas mentiras, propagas una idea que es falsa, ¿no? Claro, sí, el chiste o lo que tiene de interesante la propaganda es que pues como tal no está ligada como a una empresa, ¿no? Sino el punto de la propaganda lo que quiere propagar, básicamente, son ideologías o creencias, ¿no? Estas ideologías o creencias van más allá
de cuestiones inmediatas, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, la publicidad podría interesarle que nosotros compremos, ¿no? Que compremos el nuevo teléfono que salió o que compremos una catsup o lo que ustedes quieran, ¿no? Pero sabemos que a final de cuentas son decisiones que no tienen como trascendencia en nuestra vida, ¿no? Si yo decido comprar un teléfono, pues bueno, va a llegar el punto en el que ese teléfono deje de funcionar y adiós, o el producto deje de ser útil y adiós. Sin embargo, la propaganda trata de inclinarnos, ¿verdad? O trata de hacer que las personas empiecen a desarrollar creencias que a lo mejor no tenían o que defiendan creencias o ideologías que tal vez no se les habían ocurrido o no estaban participando de forma tan activa en ella, etcétera, ¿no? Por ejemplo, es que hay un punto, ¿verdad? En donde, por ejemplo, la publicidad pierde esta barrera con la propaganda, ¿no? En el momento en el que la publicidad se vuelve, eh, por ejemplo, sabemos, por ejemplo, que la publicidad apela al consumismo, ¿no? Y esto de alguna forma inyecta en nosotros la creencia en la competencia, en el libre mercado, en el consumo, etcétera, en todas las cuestiones que están ligadas a lo neoliberal. Entonces, ¿ahí qué pasa? ¿Se vuelve propaganda o se vuelve publicidad? Pierde, ¿no? Pierde como estos bordes, como estos límites, las fronteras. Pero bueno, en general y de forma muy específica podremos definir la propaganda como una forma de transmitir información con el objetivo de influir a una comunidad respecto a una causa o posición, ¿verdad? ¿Qué propagamos? Propagamos aspectos ideológicos que tienen que ver con la vida del sujeto. Bien. Y ojo que aquí está especificándolo como una forma de transmitir información, ¿no? Es decir, sabemos que la propaganda no se acota a carteles, ¿verdad? ¿Qué otras formas de propaganda se les ocurre? Por ejemplo, Estados Unidos, que todo el tiempo nos está propagandeando. ¿Cómo nos aplica la propaganda, además de carteles? En el cine. En las películas, en la música, ¿verdad? Todas las letras que escuchamos. Es que realmente cualquier cosa se vuelve propaganda, ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, con los libros, con, con los intelectuales a los cuales se premia o a los que se les dé espacio para que expongan sus ideas? El arte, ¿ustedes creen que el arte se volvió una forma de propaganda? También, ¿verdad? En ciertas condiciones. A lo mejor el arte más institucionalizado pues se vuelve una forma de propaganda. ¿Sale? Entonces, el objetivo no es que compremos, sino que cambiemos nuestra perspectiva respecto a alguna cosa. Naturalmente, cuando pensamos en propaganda, pues usualmente lo pensamos en función de los que más lo utilizaron, ¿verdad? O los que tenemos ejemplos más vivos, que esto quiere decir, pues, el poder en turno de las diferentes naciones. Sin embargo, no es la única forma, pero sí son los mejores casos de estudio, ¿va? Entonces, vamos a hacer un brevísimo recorrido por la propaganda. Podríamos decir que tenemos como dos líneas del tiempo diferentes. Por una parte tenemos las de la propaganda oficial, que es precisamente cuando son los gobiernos los que utilizan la propaganda para sus fines, usualmente bélicos o de revolución. Tenemos desde 1914, por ejemplo, con la Primera Guerra Mundial, tenemos la Revolución Rusa en el 17, tenemos la llegada de nuestros amigos alemanes del 33, no nuestros amigos, ustedes saben a quién me refiero, ¿no? Y tenemos a la Segunda Guerra Mundial en el 39, ¿no? Entonces, cada uno de estos periodos históricos tenían una forma de entender la propaganda y una forma de manejarla. Vamos a no centrarnos en la propaganda en general, sino simplemente en el cartel. Y por otra parte, también están todos estos movimientos en donde los carteles se utilizaron, pero no eran precisamente pues, pagados por el gobierno, ni tampoco tenían tanto presupuesto detrás, sino que salían precisamente de las personas y eran lo que podemos denominar como propaganda no oficial. Por ejemplo, encontramos los carteles que hacían en la Revolución Cubana a partir de 1950, el Mayo Francés o el 2 de octubre que ocurrieron en el 68, los casos de Ayotzinapa en 2014,
Entonces, que se le denomina es la cuarta ola del feminismo. ¿Alguien puede recordarme en esta división por olas, en dónde nos encontramos dentro del feminismo? ¿O no se acuerdan? Bueno, con los movimientos feministas también, ¿no? Que es uno de estos movimientos que también tienen mucha fuerza, mucha presencia y un uso muy extendido de gráfica, ¿verdad? Y de carteles. Lo que nos interesa aquí es que nosotros podemos hacer como 3 incisiones, ¿verdad? En donde podríamos definir los carteles propagandísticos. Vamos a ver cuál ha sido como la evolución que han tenido a lo largo del tiempo. Tenemos lo que podríamos denominar como una primera generación, que fue en 1914, a partir de la Primera Guerra Mundial. Vamos a ver cuáles eran las características que tenían esos carteles. Vamos a ver de aquí qué podemos utilizar para elaborar los nuestros. Ya vamos a empezar a proponer los primeros puntos para la elaboración de nuestros carteles. Tenemos una segunda generación que es a partir del 33. Vamos a tener que platicar brevemente sobre los alemanes, ¿verdad? Y qué cambios hicieron precisamente en la propaganda y en los carteles a partir de su llegada. Y vamos a centrarnos a partir de 1950 en lo que fue una tercera generación, bueno, más específicamente 1960, que es cuando empezaron a llegar ahora sí los diseñadores gráficos, ¿sale? Y vamos a ver cómo fue que se pasó de carteles como el que tenemos aquí a la izquierda a los carteles que tenemos en medio, a la tercera generación que van a ser los carteles que nosotros vamos a tratar de hacer, ¿no? Si se dan cuenta, bueno, o sea, si nosotros quisiéramos hacer en este taller carteles como el de la primera imagen, pues imagínense cuánto nos tardaríamos, ¿no? Y yo creo que no todos tenemos como que esa capacidad para hacer piezas artísticas como las son los carteles de la Primera Guerra Mundial. Vamos a empezar a ver cómo empiezan a utilizar los signos, ¿verdad? En la segunda generación, cómo se vuelven más abstractos y se dan cuenta de que estamos viendo cómo se va cada vez abstrayendo más los signos, ¿o no? ¿Cómo los identifican? ¿Qué le ven de particular a cada uno de estos carteles? Y discúlpenme, si hablo muy rápido me dicen y le empiezo a bajar, porque luego me pongo ahí como a rapear y me suelto a decir y decir y decir. Pues de entrada yo creo que el primero está enfocado a una idea pues más realista, ¿no? Más costumbrista en el término de la familia y de la cercanía ahí, de el que se va, en este caso creo que es un soldado, si lo alcanzo a distinguir aquí en el teléfono porque lo veo muy chiquito. Sí, sí. Luego pues este posicionamiento de la segunda parte que lo usaron mucho en el Tercer Reich, ¿no? Que es fundamentalmente en torno a un símbolo que es la cruz gamada al revés y el color, ¿no? Que básicamente creo que eso prevalece en todo el Tercer Reich. Y pues el otro ya es muy abstracto, aunque no deja de ser evidente. Creo que esta es que se pertenecería más o menos al Ku Klux Klan. ¿Ya? Y yo creo que habría también algunas otras evoluciones que están dentro de todo el movimiento socialista de la posguerra. Yo recién vi una película que se llama No dejes de mirarme y habla de la historia, no sé si la hayan visto ya, pero la historia de un pintor, está en Netflix. Es la historia de una joven bueno, de una joven con su sobrino que es pintor, el Tercer Reich, ellos radican en la Alemania, pero cuando tiene una deficiencia que el Tercer Reich no solamente mató judíos, sino también alemanes, aquellos alemanes que consideraban que eran como una carga para su manutención y todas personas que tenían en situación discapacidades y todo eso, las mandaban así que las condenaban y las mataban, ¿no?
Ujú, Entonces, de eso se trata esta película, matan a la tía y el chavo tiene mucha habilidad para el dibujo, al término de la guerra termina del lado socialista ujú, y pues le piden primero que haga todo un discurso, no solamente en carteles, sino también en murales, en donde se refleja el empoderamiento de la clase obrera, de la clase campesina, desde la perspectiva socialista. Y él sí. aspira a brincar del otro lado porque cree que hay más libertad y termina brincando del lado, de lado occidental, ¿no? Pero se Ujú, encuentra que, pues también en Occidente encuentra los mismos condicionamientos, nada más que en otros códigos, de los que tenía de la parte socialista, ¿no? Está muy ujú. interesante. Pero Sí, bueno, sí, pues, esa es mi perspectiva de lo que nos muestras aquí en los carteles, ¿no? sí, sí, suena muy interesante la película, no, no la conocía. No dejes de mirarme. Muy bien. No, pues muchas gracias por la recomendación. Ahora voy a tratar de echarle un ojito. Ojalá todos los demás también podamos hacer lo mismo, ¿verdad? Porque sí se ve muy ad hoc con el taller. Permítanme un segundo nada más. Voy a cerrar bien una puerta que está golpeando. Esperen. Ok. Listo. Sí, precisamente lo que empezamos a ver también son no solamente simplificación estética, ¿no? O sea, por eso les decía, los carteles como contemporáneos ya no se vuelve como tan necesario que nosotros seamos como unos super dibujantes, ¿no? O sea, realmente si se dan cuenta, este último cartel de tercera generación lo podremos hacer con una cartulina y... ¿Cómo lo podríamos hacer? Una cartulina negra, una cartulina blanca y ya está. O lo podríamos hacer con una hoja iris negra, una hoja iris blanca, escaneada y listo. ¿Creen que se podría hacer así? Entonces, hay una simplificación técnica, ¿verdad? Hay una abstracción en el uso de colores y también hay una abstracción en el significado de lo que se dice. Se pasa de una literalidad, ¿verdad? Tenemos, por una parte, en estos carteles de primera generación, las cosas como más evidentes, ¿no? ¿Qué nos quieren decir? Pues no se pierde mucho, ¿verdad? No se pierde mucho la idea. Pues nos están hablando de un soldado que está con su familia, ¿verdad? Que se sienten prácticamente este espíritu protector, ¿verdad? Y viene allí escrito de forma muy clara por el hogar y por la familia, ¿verdad? Entonces, mientras que por este lado hablamos de un patriotismo y de una familia centrados en la protección, nos vamos yendo a símbolos que cada vez representan cosas más extensas, ¿no? En este caso, todos sabemos que, como mencionan, el Tercer Reich empleaba un símbolo distintivo para toda la nación, ¿verdad? No un símbolo que la gente adoptara, sino que de alguna forma como que lo impuso, ¿verdad? Y empezaba a utilizar estos símbolos generalizantes, porque eso era lo que hacían los alemanes, ¿no? O sea, generalizaban, pero sí a diestra y siniestra. Y vamos a tener que verlo ahorita, un poquito, brevemente. Mientras que los carteles contemporáneos ya empiezan a jugar con símbolos que en teoría todos, o al menos la gran mayoría, podríamos empezar como a entender. Los mensajes se vuelven más sugerentes, ¿no? Algo así como, ¿cómo decirlo? Como esta transición que hubo en el arte, ¿no? Desde un arte que empieza a ser más figurativo, empieza a pasar a cuestiones más expresionistas, hasta terminar con cuestiones más conceptuales. ¿Sale? ¿Hay hasta este punto alguna duda? No. ¿No? No. No, Les había comentado que íbamos a estar viendo ejemplos esta vez, entonces así va a ser. Vamos a platicar sobre la primera generación. ¿Cuándo es esta primera generación? A partir de la Primera Guerra Mundial. No vamos a meternos a detalles históricos, no es el punto que queremos hacer aquí, sino solamente los carteles. Recordaremos alguno de estos carteles, famosísimo este de I Want You for US Army, ¿verdad? El de la izquierda, ¿se lo conocía? No sé si alcanzan a leer lo que viene escrito allí. Si fueras tan amable, profesor, yo no lo alcanzo, está muy chiquito. Sí, sí, no, para eso mismo les pregunto, ¿va? Pues prácticamente le pregunta, papá, ¿qué hiciste tú durante la Gran Guerra? ¿No? De alguna forma como incitándolo a la reflexión, ¿verdad? De qué tienes que hacer ahora
porque si no, qué vergüenza, ¿verdad? Con tus hijos, con tu familia, con tu nación, etcétera. Si nos damos cuenta, entonces estos carteles, quienes hacían todos estos trabajos, no eran personas dedicadas a ello, ni personas ni siquiera que formaban parte de los conflictos. O sea, todo Estados Unidos formaba parte de los conflictos, por ejemplo, ¿no? Pero quienes hacían los trabajos eran los publicistas, ¿sale? Y los publicistas ni siquiera eran tampoco diseñadores, ni tenían la publicidad o la mercadotecnia como su profesión, ¿verdad? Eran artistas, ¿cierto? O sea, las empresas para ese periodo de 1915, 1920, etcétera, pues si tenían que hacer alguna publicidad, lo que hacían era contratar artistas, ¿cierto? A pintores, ¿verdad? A pintores de diferentes lugares y pues les encargaban sus comisiones, ¿no? Necesito hacer un cartel publicitario de esto y vamos a decir, el artista, ¿verdad? El artista lo hacía con sumo detalle y eso se ve, ¿verdad? Se ve en la gráfica que se tiene aquí. Y aparte de que los mensajes pues eran de alguna forma un tanto directos. Y además, por el mismo hecho de que eran publicistas, pues los mensajes eran como muy transaccionales. Es decir, estaba esta relación como de costo-beneficio. No sé, en este cartel, por ejemplo, en donde te invitan a suscribirte a una revista, no me acuerdo si era una revista, bueno, suscribirte a la Cruz Roja, ¿no? Entonces te plantean ahí con letras grandes, tu dinero o su vida, ¿verdad? Entonces es una cuestión, no sé si les da esta impresión de que realmente pues, es un cartel publicitario, no tanto un cartel propagandístico, ¿verdad? Había un, un trabajo de ese mismo periodo que era irónico, un trabajo de burla que decía que la guerra es un negocio, invierte a tu hijo, ¿no? O sea, porque las personas que estaban metidas en todo esto, pues tenían esa perspectiva como transaccional, pues porque venían de la publicidad y venían, se nota, ¿verdad? Se nota esta mezcla entre publicidad y arte. Las mujeres de Gran Bretaña dicen ve, ¿no? Si ustedes perciben, ¿verdad? Este detalle artístico elevado, ¿verdad? O sea, prácticamente si nosotros le quitáramos el texto, sería una ilustración muy bonita, ¿no? De hecho, hasta se antoja, hasta se antoja quitárselo y quedarse con la pura ilustración, una estampa muy bella. Entonces, eh, estos carteles que tenían esta particularidad de ser bastante directos, pues también tenían propósitos bastante directos, tenían propósitos muy bien definidos, que eran 4. Vamos a ver si nosotros podemos llegar a identificarlos. Aquí, estos de la Cruz Roja. ¿A qué te invitan estos carteles? ¿Qué te están sugiriendo? Pues te decían que Entonces, tu participación pues en las guerras, sea para las chicas, en ese uh-huh, momento que iban a ayudar en la enfermería, era preponderante, porque si tú estabas ahí, ibas a apoyar a tu país, pues a tu gente, y era uh-huh. lo que le metían en la cabeza a las chicas y los muchachos también, ellos veían que los que iban al frente estaban representando a su país y eran gente que le daba mucho honor, mucha honra a sus familias y ellos, pues por eso iban. Sí, sí, exactamente. Y el propósito, por ejemplo, de estos dos carteles, pues ahí no lo ponían de forma explícita con sus palabras, ¿no? Join, ¿verdad? Únete. Entonces, uno de los principales enfoques que tenía el cartel en la Primera Guerra Mundial era reclutar, ¿cierto? De hecho, casi todos los carteles que hay son sobre reclutar gente. Que te enlistes al ejército, que te enlistes a la Cruz Roja, ¿verdad? Incluso trataban de hacer sus carteles persuadiendo a la población afroamericana o a las minorías. Todo, ahora sí que todas las personas que pudieran mandar a la guerra, por ellos mejor, ¿cierto? ¿Y qué tal estos? Estos se vuelven un poquito más complicados. ¿A qué te incitan? ¿Qué te están diciendo ahí? Bonds, muy bonds. O ayúdanos a ayudar a los chicos.
¿Qué te están pidiendo? ¿Qué es lo que le están solicitando a la población que ve los carteles? Donativos, ¿va? En la otra función que tenían los carteles en la Primera Guerra Mundial eran los donativos. La gente necesitaba dinero, ¿verdad? Sabemos que las guerras representan unos gastos económicos para los países enormes. Entonces sobrevivían pues sacando bonos que después iban a pagar con ciertos intereses el gobierno, o sacando estampillas, o sacando cualquier cosa, pero la gente tenía que donar. ¿Y qué tal estos? El primero ya lo habíamos visto, ¿verdad? ¿Qué nos dice este con el niñito? ¿Cómo podríamos traducir el do your bit? ¿O qué entienden? ¿Qué entienden ustedes con este cartel del niñillo con su cereal? Pues dice que coman avena para guardar el trigo para los soldados. Ujú. Y de alguna forma, si se dan cuenta, es también un modo de hacer partícipes a los niños, ¿no? O sea, querían hacer partícipes a todos. Este era un trabajo más difícil. Eh, Imagínense si nosotros al día de hoy, ¿ustedes creen que alguien querría ir a la guerra en primer lugar? Yo creo que sí sería muy complicado, más ahora que sabemos que los intereses económicos de las naciones pues son los que mueven eso y no tanto espíritus de patriotismo, ¿verdad? Pero sería muy difícil al día de hoy que la gente se animara a ir a guerras y a sacrificar su vida por su nación. Y todavía más difícil es, además de las personas que van, pues todas las familias que se quedan, ¿no? Imagínense todas las mujeres, todos los hijos, todos los hermanos, todos los padres que tuvieron que ver a sus hijos partir y ya no regresar, ¿no? Entonces, naturalmente, era un ambiente de tristeza, ¿no? De tristeza para toda la población de no estar con sus familiares. Entonces, tenían que hacer de alguna forma que las personas que se quedaban en los países, que se quedaban en casa, pues concibieran la guerra como que ellos también estaban participando, como que era algo bueno, como que era algo que todos los que estaban en la familia de alguna forma contribuían para no dejarse consumir, ¿verdad? Por la tristeza de la partida y por la sin razón de las guerras, ¿no? Entonces, tenían el propósito de moralizar, ¿sí? Levantar el ánimo de la gente, que no se sintieran decaídas, que no se sintieran tristes, que sintieran que lo que estaban haciendo iba a trascender, ¿no? Y que acciones tan sencillas como, por ejemplo, acabarte todo tu plato de avena, de cereal, pues era una acción patriótica, ¿sale? Y por último, con estos dos carteles, ¿qué opinan ustedes? Estos son, ¿cómo se dice? Más interesantes a mi parecer. ¿Qué están haciendo allí? ¿O qué tratan de darnos a entender? ¿Cómo nos están pintando a los enemigos? ¿Hay alguien? Yo me quedé solo. Aquí Sí, estamos tratando, sí. perdón, adelante. Pues los Estados Unidos, ¿no? Siempre buscan un enemigo que es un monstruo, ¿no? O una persona agresiva o violenta. Y aún lo siguen haciendo, ¿no? Por ejemplo, como con el narcotráfico o el terrorismo, ¿no? La guerra, siempre como es un país belicista, siempre están manipulando la mente de las personas. Ellos se sienten los buenos y los otros son los malos, ¿no? Entonces siempre están pintando a los que no están de acuerdo a sus intereses, los pintan como unos, pues, algo que no es bueno para la sociedad Claro, occidental, ¿no? sí, Gracias. muy bien. ¿Alguien más iba a decir algo, creo? Sí, más que nada, igual, como comentaba el compañero, ellos siempre tratan de justificar sus actos antes de, o sea, como dirían aquí en México, se curan en salud.
Antes Sí. de que ellos realicen algo, ya le pusieron el dedo a alguien y ya dijeron que está haciendo algo mal. Y ellos, pues como comentaba el compañerito, pues son los buenos, los que te van a ir a rescatar, los que te van a ir a apoyar y a dar todo, ¿no? Cosa que vimos en pandemia que no sucedió, o sea que se quedaron muy cortos de cómo se asimilan ellos con el mundo, Ujú. pero pues sí, en efecto, ellos lo que hacen es, te muestro yo qué malo tiene esta persona y por qué yo voy a ir a ayudarte, ¿no? Lo que decían, que querían venir a ayudarnos con el narcotráfico porque México no podía. Más Claro. que nada es. Sí, justamente, ¿verdad? O sea, el propósito de este tipo de carteles es ridiculizar, ¿verdad? Ridiculizar al contrario o disminuir su inteligencia, disminuir su capacidad de raciocinio, etcétera, ¿no? Incluso aquí podemos ver, ¿no? La mujer que creo que representa la libertad o representa la justicia, y aquí tenemos, ¿verdad? A este animal salvaje con su garrote lleno de sangre, ¿no? Que en este caso es alguien con el que nunca jamás vas a poder dialogar, ¿verdad? Imposible que se pueda establecer un diálogo con él, porque él solo es agresividad. Entonces, por default ya nos están diciendo, ¿verdad? O sea, nosotros querríamos, ¿verdad? Hacer las cosas bien, nosotros querríamos hacer las cosas de un modo distinto, pero no se va a poder, ¿no? Ya nada más nos queda qué opción, pues atacar, ¿no? Defendernos. O acá jugando con esta idea de una persona metiéndose dentro de tu casa, ¿no? No sé si se alcanza a ver que aquí su arma tiene sangre, ¿verdad? O sea, ya ha pasado por otras casas o con otras personas y los ha atacado, ¿no? Entonces, acá el propósito es justificar. Ahora, ¿se acuerdan que nosotros platicábamos hace unos momentos que había ciertas como necesidades o actitudes humanas detrás de todos estos símbolos? ¿Ustedes creen? Se los planteo como una pregunta muy sincera, que nosotros nos escapamos de alguna forma de hacer este tipo de reducciones de las personas que piensan diferente como a nosotros. Por ejemplo, cuando hablamos de partidos contrarios, cuando hablamos de la gente violenta, cuando hablamos, no sé, por ejemplo, ustedes si están en no me tienen por qué especificar, pero si están en alguna postura entre Israel y Palestina, ¿no? Entonces, cuando hablamos de todas esas personas que están en contra de lo que nosotros pensamos, tenemos esa capacidad o ese impulso o ese instinto, ¿verdad? De simplificar la existencia de los demás, ¿verdad? Que ese es un punto mm, no necesariamente bueno, pero pues tiende a ocurrir de esa forma, ¿verdad? No nos detenemos a pensar cuáles son las condiciones de vida de esa persona o si merece que se le tome a consideración o si merece que se le comprenda, ¿no? Simplemente sabemos que está haciendo mal y todo lo que pasa alrededor de él se vuelve una especie de caricatura. ¿Ustedes han sentido que pase eso con ustedes? ¿O si hacen una retrospectiva de su vida o de sus posturas, sienten que lo han hecho aunque no se dieran cuenta o no, o siempre contemplan al otro y a los enemigos como personas íntegras y siempre están en un diálogo constante? No sé si se entendió el punto que digo. Bueno, y en mi opinión, pienso que a veces nos enseñan como sociedad mexicana a discriminar, por ejemplo, a los indígenas, como que son inferiores, o Ujú. también a las personas de la diversidad sexual, a veces las vemos como personas inferiores, o a veces el machismo que ve a las mujeres inferiores. Entonces, yo siempre pienso que como en cualquier sociedad, ¿no? Siempre se Ujú. trata, no se ve el respeto a la diversidad, pues a los que son diferentes. Entonces, Sí. creo que si vemos la diversidad nos enriquece. Entonces, pero de alguna u otra manera, las personas que manipulan nuestras mentes en nuestra infancia o nuestra Ujú. adolescencia, Sí. pues nos llevan a tomar o a pensar de esa manera, ¿no? Y tenemos que Ujú. aprender, pienso yo, a decolonizar o a pensar de una manera distinta, ¿no? Para no caer en esos patrones, pues que no son sanos para la sociedad en su Sí. contexto. Gracias. Sí. No, gracias a ti. Sí, totalmente, ¿verdad? Pues es
vamos a decir que hay muchísimos estereotipos y muchísimas cosas dañinas, ¿verdad?, que nos han inculcado a lo largo de nuestra vida. Sin embargo, fíjense que todavía esta justificación a través de estas caricaturas responden a una necesidad, ¿verdad?, que también íbamos a platicar un poco el día de hoy, que es la cuestión del tiempo, ¿verdad? Ustedes, por ejemplo, cuando andan por la calle, si hacen memoria, podrían recordar la cantidad de publicidad que ven, o incluso scrolleando. Yo imagino que todos aquí nos metemos a Facebook o a Instagram o cosas así, y ¿qué podemos hacernos? Si bien nos va, 15 minutos, ¿verdad? Pero si mal nos va, se nos van ahí las horas, ¿verdad? Y ustedes hagan ese ejercicio de ver qué tanto están viendo. Dejen el teléfono un rato y traten de contar cuántas cosas son las que recuerdan, ¿no? ¿Cuántas creen que recordarían? Si les pregunto ahorita antes de este curso, quien estuvo en el teléfono, ¿de cuántas cosas se acuerda haber visto? ¿Qué me dirían? ¿Todas? ¿Dos? ¿Tres? A lo mejor lo que más risa nos dio o alguna cosa así, ¿no? Y pasa lo mismo cuando nosotros salimos a la calle, andamos por los puentes, andamos por las avenidas y vemos anuncios y anuncios y anuncios. ¿Y cuántos se nos quedan? ¿No? Y no solamente eso, imagínense, y eso que los anuncios publicitarios son sencillos, ¿verdad? ¿Qué nos dicen? Compra. O nuevo Herbal Essences con XYZ, el mejor aroma o tu cabello más liso, etcétera. Y aún así, aunque el mensaje es sencillo, no se nos queda. Ahora imagínense en un contexto como estos, en donde quieren hacer que las personas se den cuenta, por ejemplo, que hay abusos de autoridad o que hay robos electorales o que hay, no necesariamente ahorita, a lo largo en general, ¿no? Que hay feminicidios, etcétera. Ustedes quieren hacer que la gente se dé cuenta de realidades complejas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para en un pedacito de papel que una persona va a ver durante cuánto tiempo les parece que mire ese cartel? ¿5 segundos? ¿10 segundos? Y que la persona capte lo que le queremos decir, ¿verdad? De ahí viene que luego se tenga que caer en estos puntos. Yo sé que a lo mejor a nosotros nos gustaría hacer un cartel y que las personas lleguen y se acerquen y lo lean y digan, wow, es muy interesante, ¿verdad? Y vean las fuentes o alguna cosa por el estilo, como si fuera una infografía. Pero la realidad es que no va a pasar así, ¿verdad? Sería muy raro que pasara así. Hasta no sé si les ha pasado, les dan un folletito. ¿Y qué hacemos con los folletitos? Nos dan un folletito en la calle y ¿qué hacen ustedes? A la siguiente cuadra lo tiramos. Totalmente, va, lo hacemos un cuadrito y ahí o lo guardamos, lo hacemos un cuadrito, lo guardamos, o vemos un bote y adiós, ¿verdad? Entonces, ese, ese es el desafío, ¿verdad? O sea, el hecho de que se haya ido haciendo cada vez más y más y más abstracto y más y más y más emocional y que empiece a jugar con este tipo de caricaturizaciones de la realidad, también sí, es muy, acentúa mucho los estereotipos, pero si se hace bien, es decir, si encontramos una forma de no hacer estereotipos tan groseros, sino que encontramos el modo de resumir nuestra ideología a una cuestión que pueda ser agradable visualmente y caricaturesca, pues podríamos lograr dar un mensaje que fuera como más claro, más rápido, porque lo que queremos es que la gente entienda rápido, porque no nos van a dedicar tanto tiempo, lastimosamente, ¿verdad? Entonces, desde aquí ya podemos tener como los primeros puntos con los cuales podemos empezar a pensar en nuestro cartel, ¿sale? El cartel que ustedes van a realizar puede tener alguna de estas 4 funciones. Reclutar personas, hacer que la gente done, hacer que la gente se moralice o hacer que la gente justifique o les dé la razón, ¿verdad? A lo que está pasando, ¿sale? Por ejemplo, cada que se hace una marcha feminista, ahí va la gente a quejarse porque pintaron las paredes, por ejemplo, ¿no? Ustedes podrían hacer un cartel que ayude a que la gente entienda que, que el pintar las paredes, que el manifestarse de determinada forma
tiene resultados positivos o es bueno o no es un atentado contra el patrimonio o demás. Quien esté a favor de estas cosas o quien esté en contra incluso, ¿podrían lograr hacer un cartel que intente justificar estas cosas? O sea, el punto, lo que les quiero dar a entender es que un cartel puede tener muchas funciones, ¿no? No solamente la función de decir, esto es lo que está pasando, ¿no? No nada más decimos, mira, hay feminicidios, ¿verdad? Sino que, por ejemplo, a una organización, vamos a imaginar que hacemos un cartel para un grupo feminista. El reclutar, ¿qué reclutaríamos? ¿Qué podríamos estar buscando? Imagínense que ustedes están trabajando precisamente para un grupo de mujeres, ¿verdad? Van a hacer un cartel para una marcha. ¿Y cuál es el propósito de su cartel? Reclutar. ¿Qué creen? ¿Qué se les viene así a bote pronto en la mente? ¿Reclutarlas a dónde? ¿A que se unan a qué? Puede, por ejemplo, ser invitarlas a formar parte del colectivo. Podrías invitar a las mujeres a que asistan a los talleres. Podrías invitarlas a que si alguien ya tiene conocimiento de tiene alguna habilidad o algún talento que pueda compartir con las demás mujeres, pues invitarlas a participar, ¿no? Donar. ¿Cómo podrían donar a un movimiento feminista? ¿Qué se les ocurre que se pudiera donar? Pues se podría donar desde tu propio esfuerzo y colaboración en especie. Digo, recientemente, pongo el ejemplo, conozco varias compañeras que son activistas ambientales y ellos toman su trabajo para la reforestación acá en San Luis de la Sierra de San Miguelito. Digo, no necesariamente donar implica algo monetario, sino donar tu trabajo, donar tu tiempo, donar tu apoyo. Claro. Entonces, Y se dan cuenta cómo el cartel va tomando diferentes como matices, ¿verdad? O sea, ya podemos hablar de un cartel de reclutamiento, un cartel de que se unan a un grupo, un cartel de que donen, como menciona, su tiempo, un cartel de que se unan como, ¿verdad? Como brigadistas o como, pues siempre, por ejemplo, en las manifestaciones ocurren incidentes, ¿verdad? Y a lo mejor puede haber personas que tienen estas capacidades o que tienen estos conocimientos para atender a personas lastimadas que nos puedan ayudar en todo este proceso, ¿verdad? Y el mensaje, precisamente en el cartel, pues va a ser algo totalmente distinto, ¿no? En el moralizar. Por ejemplo, las feministas tienen un concepto muy bonito que es el de sororidad, ¿verdad? O sea, acentuar la sororidad en un cartel podría ser una forma de moralizar o no. Pues sí, ¿verdad? O sea, el elevar, ¿verdad? Este espíritu colectivo para que hagan que las personas miren a su alrededor y tengan esa sensación de, de que están formando parte de algo más grande. O el justificar, precisamente como lo que platicábamos de los muros, ya que hay gente que se ofende mucho con esas cosas, pues bueno, podremos hacer un esfuerzo por tratar de hacer que entiendan, ¿verdad? Que a lo mejor un muro se puede limpiar fácilmente, pero las causas que se defienden, las vidas que se pierden, las personas que desaparecen, pues no, ellas no regresan de esa manera, ¿no? Entonces, y que si no se hacen de determinadas formas las protestas, pues a lo mejor pasan desapercibidas, ¿sí? Pero incluso si nos damos cuenta, todas estas pues son llamadas a la acción, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que se asume que la persona ya conoce el tema, ¿verdad? Por ejemplo, en todos estos carteles que vimos de la guerra, pues todos vivían la guerra, ¿no? O sea, imagínense, si México estuviera en guerra, no habría nadie, ¿verdad? Que pudiera pasar ese tema por alto, o sí. Tendría que vivir en una cueva, ¿verdad? Para no darse cuenta de que el país entero está en guerra. Pues lo mismo pasaba en la Primera Guerra Mundial. Todo el mundo veía lo que sucedía. Todo el mundo tenía un familiar que se había ido. Entonces, todo el mundo estaba actualizado de lo que estaba pasando. Y si veías un cartel que te decía dona, no necesitaban decirte más, porque ya sabías para qué son las donaciones, ¿cierto?
Sin embargo, nosotros que tenemos causas un poco más, menos conocidas, pues no vamos a tener esa misma situación. Y aquí es donde viene otro de los puntos que tenemos que atender al momento de realizar un cartel, que es que debemos tomar en consideración el grado de conocimiento que tienen sobre el tema a las personas a las que le vamos a dirigir. Yo sé que platicamos en la sesión pasada que nosotros no tenemos control, ¿verdad?, de quién va a ver nuestro cartel, ¿cierto? Si nosotros, por ejemplo, lo posteamos en redes sociales, pues como decíamos, ¿quién lo va a ver? Pues todo el mundo. Y si alguien lo guarda y lo comparte, pues ya. O sea, lo van a ver desde niñitos, sin supervisión de adultos, hasta personas de la tercera edad, jovencitos, mujeres, personas divorciadas, personas casadas, ¿verdad? De México, de Chile, de Colombia, etcétera. Entonces, no tenemos control, cierto. Sin embargo, al momento en que nosotros tengamos que hacer un cartel, pues sí vamos a tener que tener en consideración un tipo de persona específica a la que va a ir, ¿sale? Pues porque si no, pues realmente sería muy difícil trabajarlo, ¿no? O sea, trabajar las cosas en generalidades, ay, o sea, sí se puede, y sí se puede trabajar así, pero nos va a ayudar muchísimo más a hacer nuestro cartel si nosotros tenemos cierta claridad o cierta idea de hacia qué personas podrían ir dirigidas, empezando por estos niveles de conocimiento de las cosas, ¿va? Vamos a empezar por la idea de conciencia. Hay personas que no tienen ni idea o que no van a tener ni idea del tema del que les estás hablando, ¿verdad? Nunca lo escuchó, nunca le interesó, no sabe cuál es el problema, no sabe ni siquiera de qué se trata, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, la violencia vicaria. ¿Alguien ha escuchado sobre el concepto de violencia vicaria? Sí, Sí, Sí. ¿Y habrá por acá alguien que no? ¿Creen que haya gente que no sepa qué es? Pues Pues probablemente. sí, yo lo he escuchado el nombre, pero exactamente así no tengo o sea, el concepto bien, no soy Bien consciente, pues. Sé que es violencia, pero vicaria, no sé. Ujú. Alguien de los participantes que sí ha oído hablar de ella, ¿cómo lo podrían explicar en pocas palabras? Mm, Pues es mira, cuando le haces daño a tu pareja a través de tus hijos. Ocupas ujú, a tus hijos como tu arma en contra de esa persona y la dañas, ya sea quitándoselos. Bueno, general, bueno, es que la verdad no he conocido un caso real, pero ujú, sí he como que escuchado sobre el tema, pero más que nada era eso, que los sí, niños los ocupan de bandera, perdón, para maltratar al otro. sí, claro, ¿verdad? O sea, tengo entendido hasta donde yo sé que puede ser, por ejemplo, tanto desde las afectaciones a los hijos, ¿verdad? O sea, donde la acción recae precisamente sobre el niño y eso afecta a la madre, o cuando se utiliza a los hijos, por ejemplo, cuando se les meten estas ideas de que su papá o su mamá son malos, ¿no? O los alejas, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, utilizan a los niños como un instrumento para causar daño, que es cuando estamos hablando de violencia vicaria. Así es más o menos como lo tengo entendido ahorita. No sé si alguien tenga otra postura, alguien que me pueda corregir, pero bueno, básicamente es eso, ¿no? Entonces, va a haber por ejemplo, si es un tema que nos interesa trabajar en nuestros carteles, que ahorita me cuentan específicamente de qué cosa les gustaría trabajar, pues ese tema que nos gustaría, pues probablemente la persona a la que la vayamos a dirigir el cartel, pues no tenga ni una sola idea de eso, ¿no? ¿Y por qué tendríamos que empezar entonces? Por aclararle el concepto, ¿no? Porque entienda de qué se trata. También puede ocurrir que la gente sí tenga conciencia de eso, pero aquí pasamos al siguiente punto, que es la emoción. Hay personas, por ejemplo, que ya lo saben, pero o les vale, ¿verdad? O lo ven de forma negativa o lo ven de forma positiva, ¿sale? Hay, por ejemplo, cuando hablamos de masculinidad tóxica,
todas las personas, bueno, una gran parte de las personas saben a qué se refieren con masculinidad tóxica, ¿verdad? Y sin embargo hay gente que está a favor, ¿verdad? Y que lo ven de forma positiva, ¿sí? Hay gente que puede decir, ¿sabes qué? A mí eso no me interesa, no me meto, ¿eh? Y les vale completamente, ¿verdad? O hay gente que lo toma de una forma negativa y a lo mejor puede activamente estar tratando de hacer algo, o puede que sabe que es malo, pero no hace nada al respecto, ¿no? Entonces, no solamente es que la gente sepa, sino que además la gente que sabe, pues va a tener ciertas cargas, ¿verdad? Emocionales. Y por último está la cuestión de la acción, que es, bueno, ¿y nuestro cartel qué va a hacer? ¿Va a persuadir a las personas a que hagan algo? ¿A que hagan qué? A que contribuyan, todo lo que mencionamos ahorita, ¿verdad? A que donen, a que se unan, ¿verdad? ¿A qué más? ¿Qué tenemos por acá? A que justifiquen, etcétera, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta, estos 3 puntos son como graduales. No podemos hacer que la gente tome acción si no tiene una postura al respecto, es decir, si no tiene una emoción relacionada con lo que estamos hablando. Y no pueden tener emociones si no tienen conciencia de qué es cuál es el tema que están tratando, ¿verdad? ¿Hay alguna duda hasta aquí? No, ¿No? No sé si ya en su cabeza se les está ocurriendo dónde colocarían el trabajo que tienen. Me gustaría escuchar también eso de ustedes. ¿Qué tema les gustaría tratar? Yo imagino que cuando llegaron al cartel, al taller, ya tenían en su mente algún tema que ustedes dijeran, ah, pues sabes que siempre quise hacer un cartel sobre ecología, sobre la Sierra de San Miguelito, sobre la violencia contra las mujeres, sobre la protección de las infancias. Algo tenían que tener en su cabeza, ¿no? O llegaron así en blanco a ver qué se les ocurría. No, mire, por ejemplo, yo trabajo en un centro escolar y a veces mi idea, por ejemplo, es como promover los valores. Por ejemplo, un valor a la semana, un valor mensual con carteles, ¿no? Que hicieran los niños. Entonces, porque sí veo, por ejemplo, como sociedad, a veces no vamos como dejando de lado, ¿no? Por ejemplo, el respeto, la equidad, la igualdad, muchos valores que necesitamos como seres humanos para una mejor convivencia, para una mejor sociedad. Esa es mi idea cuando yo llegué a este curso, entonces es mi opinión y mi participación. Claro. Y si te fijas, por ejemplo, que a lo mejor ahorita que dices con lo de los valores, estaría padre, bueno, a mí se me haría padre que, por ejemplo, a lo mejor fuera, ¿cómo se dice? No fuera un cartel nada más informativo de decir, mira, estos son los valores, este es el valor del día y pum, te lo pongo, ¿no? Sino que tomáramos, por ejemplo, esta idea de conciencia, emoción y acción para que los niños realmente lo integren, ¿no? Por ejemplo, el primer cartel puede hacer que los niños tengan conciencia de determinado valor. El segundo cartel, que puede hacer que los niños desarrollen alguna valoración, ya sea positiva o negativa, de lo que les estás poniendo o del valor en cuestión. Y el tercer cartel puede hacer que los niños hagan acción, ¿verdad? Pues sí, ese cómo se lleva a la práctica ese, ¿a qué los voy a invitar, verdad? Ya sabemos bien que muchas cosas se aprenden hasta que las llevamos a la práctica, ¿no? Hasta que las integramos en nuestra vida. Entonces, a lo mejor tú puedes hacer una serie de 3 carteles, los puedes estar repartiendo a lo largo del tiempo. Y todos, ¿por qué tendrías que empezar por todos? ¿Cuál sería el punto de partida con los niños para los valores? Para una mejor convivencia, pues, por ejemplo, en cada aula, por ejemplo, o sea, trabajo en equipo con el maestro, ¿no? Y con los niños también. Para que ellos hicieran conciencia sobre todo, porque muchas veces uno, como ahorita, ¿no? Violencia vicaria, pero no entendemos qué es el término, ¿no? O sea, no, o sea, lo leemos, pero no tenemos conciencia de lo que realmente significa. Y muchas veces los niños le puedes decir respeta, pero si en su casa no le enseñan el respeto, pues no va a saber qué es el respeto. O también la amistad, ¿no? Hay tantas cosas que como humanos necesitamos y que no entendemos qué significan, ¿no? O sea, podemos leer la palabra o podemos tener una idea vaga de lo que significa, pero no realmente somos conscientes, ¿no? Del valor que esto cómo contribuye para una mejor sociedad, para una mejor convivencia, ¿no?
Claro. Ese es mi punto. Sí, totalmente. Y entonces vas a tener que partir precisamente por la idea de la conciencia, ¿verdad? Vas a tener que empezar por decirle a los niños, ¿sabes qué? Pues este es el valor, ¿verdad? ¿Sabes qué? Pues a lo mejor tú bien sabes que a lo mejor a un niño con la pura definición conceptual no basta, ¿verdad? Sino que tienen que desarrollar ¿cómo se dice? Ciertas inclinaciones valorativas, ¿no? En este caso, ciertas emociones. A lo mejor tu cartel puede hablar sobre algún ejemplo que haga que vea lo bonito, ¿verdad? O lo bueno que es eh, el valor que estés trabajando en ese momento. O puedes invitarlo a realizar una acción relativa a ese valor con tu cartel, ¿no? Entonces se dan cuenta de que son como tres tipos de mensajes diferentes, ¿no? Ya no solamente hablamos de hacer un cartel que hable sobre un valor, sino un cartel que le haga sentir una emoción relativa a ese valor o que le haga realizar una acción relativa a ese valor. ¿Sí? Vamos a decir como que se van expandiendo los propósitos que puede tener un cartel. ¿Alguien más que quiera compartir el tema que le gustaría trabajar? Gracias. Muchas gracias a ti. Pues a mí me gustaría, yo no tenía la intención de hacer un cartel, pero ahorita que estás haciendo el planteamiento, pues me gustaría desarrollar como una idea que está prevaleciendo en San Luis Potosí respecto al deterioro en términos de apoyo y a la cultura y al mantenimiento de los espacios culturales por parte de la administración estatal. Ayer nos dio una noticia triste que el gobernador había dispuesto, por ejemplo, que la galería principal, que es la crujía más importante de lo que es ahora el Centro de las Artes, la quieren destinar para unos juzgados y pidieron ya que se quitaran las exposiciones que están vigentes y que ya no se programaran. Entonces yo quiero hacer algo de eso, no solamente del Centro de las Artes, en términos generales, todos los centros y espacios culturales de San Luis Potosí han sufrido un deterioro de apoyo en términos de su operación, en términos de su atención, y en aras de sobre eso pende también todo un dispendio respecto a grupos artísticos que se presentan fundamentalmente en el Teatro del Pueblo de la Feria. Y ahí, por ejemplo, se estima que se van a estar como 70, 80 millones de pesos en esta emisión, y son 70, 80 millones de pesos que no le meten ni le ponen al mantenimiento y a la operación de la infraestructura cultural con que cuenta San Luis Potosí. Entonces, ahorita lo estoy imaginando ya, ¿verdad? Sí. Poner ahí abajo, y es como encajaría en esta carita de la conciencia, ¿no? Toma de conciencia, en el que como otras acciones del Estado, como son eso del Teatro del Pueblo que les comento, o una arena que está construyendo el gobernador, que es un costo estratosférico, están cimentadas y desquebrajando lo que está abajo, que es el patrimonio cultural y las acciones de desarrollo cultural. Entonces, pues yo creo que por ahí Sí, me iría claro. yo. Sí, y puede ser precisamente a través de la conciencia o puede ser, por ejemplo, a través de acá del aspecto emotivo, ¿verdad? Que, por ejemplo, hay muchas noticias respecto a lo mucho que está costando los proyectos de la Arena Potosí, por ejemplo, ¿verdad? O de la FENAPO, los costos que tiene la FENAPO y todo lo que se están gastando en shows, en espectáculos, ¿no? Entonces, de alguna forma, lograr hacer un cartel que refleje cómo se le está dando importancia a ese tipo de cosas y los aspectos culturales o los espacios están abandonados, ¿verdad? O están relegados, pues eso también puede despertar una emoción en las personas, ¿no? De decir, pues, ¿sabes qué? Pues el espacio que teníamos pues está ahí dañado, ¿no? Dañándose o sufriendo o es poco equitativo, etcétera, ¿no? Entonces podríamos apelar a cuestiones también emocionales, ¿verdad? Ya hasta después, pues es que el punto, y lo vamos a ver ahorita con lo de la Revolución Rusa, el punto es que también los carteles usualmente los imaginamos como un trabajo
solo, ¿no? Aislado. Yo hago un cartel y es ese cartel y ya está y me desentiendo, ¿no? Pero también nosotros podemos hacerlo como un proyecto, ¿no? Vamos a decir como, a veces decimos, hay que concientizar a las personas, ¿no? No sé si han escuchado que digan eso. Vamos a hacer un proyecto de concientización, pero pues ese proceso de hacer a las personas conscientes implica, ¿verdad? Hacer todas estas fases, ¿no? No solamente le das a la gente la información y ya, sino que le das a la gente la información y luego haces que la gente tome una postura relativa a esa información y después haces que la gente haga cosas porque tiene ya convicciones. ¿Se acuerdan cuál era el propósito de la propaganda? Era precisamente, vamos, propagar o vamos a decir que, ¿cómo se llama? Incrustar ideologías o creencias en las personas. Y para que algo esté incrustado dentro de nosotros, para que nosotros tengamos una creencia o tengamos una ideología, está acompañado de acciones, porque esas ideologías nos impulsan a hacer, está acompañado de emociones, ¿verdad? No es una información ahí cruda o sí. No solamente tenemos el dato, ¿verdad? Porque el dato, pues, o sea, que la gente sepa el dato, pues eso a lo mejor no nos sirve, ¿verdad? De última instancia. Nosotros necesitamos que la gente haga sus valoraciones y haga acciones. ¿Están de acuerdo? Entonces, vamos a partir por concebir que cuando nosotros planteamos hacer carteles, cuando nosotros planteamos hacer cosas, vamos a imaginarlos a lo largo de diferentes fases en el tiempo. Vamos a tratar de tomar una acción más participativa, ¿verdad? Y no solamente hacer un producto y olvidarlo. ¿Sale? Entonces, tenemos ya ahora muchas cosas de las que podemos hablar dentro de nuestro cartel, ¿cierto? Si nosotros decimos, bueno, voy a hacer un cartel que esté enfocado en hacer que las personas tengan conciencia de un tema del que no tenían, de la violencia vicaria, ¿sale? Entonces, ¿qué puedo hacer para hacer conciencia en las personas? Pues puedo, por ejemplo, alarmarlos. ¿Cómo podría alarmarlos? Podría presentar cifras, ¿verdad? Cifras de la cantidad de casos que hay, de cómo afecta más a las mujeres, de cómo se deprimen o de cómo desde que está la violencia vicaria los casos se han registrado y han ido aumentando, que son más los casos de violencia vicaria que los casos de, no sé, me voy a inventar un dato, ¿no? Es más la cantidad de violencia vicaria que la violencia por violencia intrafamiliar, ¿no? Entonces, uno se podría quedar como sorprendido, ¿no? Realmente, y esto sí, tengo entendido que sí es un hecho, por ejemplo, la violencia psicológica es muchísimo más frecuente que la violencia física, ¿es cierto? En cuestiones de género. Sí, ¿O porque es no? una violencia que, pues, que entre comillas no se ve, ¿no? No Y la se ve. violencia física tú la vas a, o sea, te van a ver y obviamente van a saber que sufriste abuso, pero la violencia Ujú. física es algo que te va golpeando de a poquito, bueno, por decirlo así, ¿no? Que es muy grande el daño que te hace. Sí, y pues eso es una cuestión que nos puede, por ejemplo, alarmar, ¿no? O sea, la gente a lo mejor le puedes decir violencia y por default va a pensar en estas imágenes tipo internet, ¿no? De una pobre mujer con su ojito morado y un puño o cosas así, porque por default nuestro pensamiento se puede ir hacia ese tipo de cosas, precisamente porque no somos conscientes, ¿verdad? Bueno, ¿y qué pasaría si mi cartel, por ejemplo, tiene este objetivo de hacer saltar a la luz, que son muchísimas más las mujeres que son víctimas de violencia psicológica que de violencia física? O como precisamente cómo se utilizan los hijos para hacer daño, ¿verdad? Y esto está relativo con este otro punto que es el comparar, ¿no? O sea, esta diferencia entre la violencia física, la violencia psicológica y la violencia vicaria. Podemos de alguna forma buscar los datos, buscar las cifras que hagan que las personas como que digan, wow, o sea, ni siquiera sabía que esto ocurría, ¿no? O ni siquiera sabía que los hijos se podían utilizar para aplicar violencia sobre las personas. Pues bueno, desde allí podemos empezar, ¿no? O podemos decir, bueno, quiero hacer un cartel centrado en la cuestión de la emoción, quiero inquietar, quiero asquear, quiero asustar, quiero hacer que la gente se enoje, etcétera. Eso también podría suceder o podríamos hacerlo, ¿no? O quiero que hagan acciones, ¿verdad? Quiero que donen, quiero reclutar, quiero moralizar, quiero justificar, ¿sí? Entonces,
nos damos cuenta de que la cantidad de cosas que nosotros podríamos hacer, pues expande, ¿no? Ya no solamente es un cartel en donde voy a poner a una señora, a un señor utilizando a su hijo, ¿verdad? Para hacer daño, sino que a lo mejor puedo querer estar diciendo otra cosa, ¿sí? Y ese es un punto del que podemos empezar. Eso naturalmente con los temas que les interesen. Por ejemplo, lo que mencionaba ahorita el compañero Fernando, ¿verdad? El que quiten recursos a la cultura, ¿verdad? ¿Cómo puedo alarmar a la gente de que quiten recursos a la cultura? ¿Qué cifra me puede ayudar? ¿Qué dato? ¿Cómo lo puedo comparar? ¿Puedo comparar la cantidad de dinero que se utiliza para la Arena Potosí y la cantidad de dinero que se dedica a cultura? Pues a lo mejor sí, ¿verdad? ¿Cómo puedo inquietar a la gente? ¿Cómo podría asustarlos? ¿Cómo podría enojarlos? Es un tema, no es una respuesta fácil, la verdad, no es algo que se pueda como responder así ahorita de bote pronto, pero se entiende a lo que nos estamos refiriendo, ¿no? Donar. ¿Cómo podríamos hacer un cartel que haga que la gente done? ¿Que done qué para ayudar a la cultura? ¿O que se recluten en qué? Podría ser en un centro cultural a donde Ujú. tú puedes donar desde tu presencia, como comentaban también los compañeros, tu tiempo, tu conocimiento, ¿no? Porque hay gente que son muy buenos para dar talleres, ya sea para niños, adolescencias, para mujeres, para hombres. Entonces tú podrías donar tu tiempo, tu experiencia, incluso pues lo material que podrían ser libros o obras de arte para que un lugar tú pudieras pedírselo al gobierno para que te deje que la cultura se vaya expandiendo para determinada comunidad. Claro, ¿verdad? Y entonces ahorita estaríamos hablando de un cartel que sea como para rescatar la cultura, ¿verdad? Acciones para rescatar la cultura. O podríamos hacer un cartel que justifique por qué está mal lo que está haciendo el gobierno, ¿verdad? Lo que representa el abandono, etcétera, a las instituciones, etcétera. Cosas así, ¿sale? Entonces, pasando rápidamente, vámonos para la Revolución Rusa, ¿sale? Lo que tenía de interesante la Revolución Rusa es que sí, los carteles sí se utilizaron en el proceso, ¿verdad? Pero donde se utilizaron más fue una vez que vamos a decir que la revolución se logró, ¿verdad? Entonces llegamos ya a la Constitución, bueno, la Constitución no me refiero al libro, ¿verdad? Sino a la formación, ¿verdad? La formación de la Unión Soviética. Y entonces, si nos damos cuenta, los carteles que ellos tenían eran diferentes de los Estados Unidos. Aquí ya no se trataba de hacer que la gente, ¿cómo decirlo? Que la gente done, que la gente haga, sino que tienen un espíritu diferente, ¿sale? No sé si se alcanza a percibir, pero como más optimista, ¿verdad? En este cartel, por ejemplo, que viene aquí, Tavares Lenin, Chai Liu. Entonces, lo que nos está diciendo, ¿verdad? Es el camarada Lenin barriendo al mundo, ¿no? Barriendo al mundo como de la basura o de la peste. O aquí que invitan, camarada, únete a nosotros, a los campos, ¿verdad? A los cultivos, etcétera. Entonces, mientras en la Primera Guerra Mundial el mensaje como general o el clima general de los carteles era estamos en guerra, te necesitamos, en la Revolución Rusa era más como ganamos y aún así te necesitamos, ¿verdad? Entonces se invitaba a la gente a participar más activamente. Pero lo que tenían de interesante también es que surgió un tipo de gráfica que jugaba precisamente con el tiempo, justamente como le estamos hablando ahorita. Se llamaban Rosta o ventana satírica de los telégrafos rusos, ¿sale? Este tipo de carteles, si se fijan, ya son todavía muchísimo más abstractos, ya se van pareciendo más al de la iglesia del Xclán que vimos, ¿verdad? Ya son colores más sencillos, imágenes más simples, pero lo que tenían también de curioso era que no era uno, sino que eran 4 o 5 o 6. Estos precisamente se ponían en las ventanas y era como una especie de historieta o de cómic, ¿verdad? Aquí se ven todos juntos, pero en realidad pues serían 6 hojas y serían 4 hojas para el de la derecha, ¿sale?
¿Alguien acá que le sepa el ruso que nos ilustre? ¿Qué dice? No los podemos ayudar. ¿No los podemos ayudar? No, digo, no los puedo ayudar porque no sé ruso. Ah, sí, bueno, aquí por ejemplo, explica algo así como de que una persona ociosa le da alegría a los burgueses, ¿no? Pero una persona trabajadora pues se vuelve como una pesadilla para ellos. Entonces, lo importante de este tipo de trabajos, primero, es el nivel de abstracción, que nosotros lo podemos ver, ¿verdad? Sí se vuelven como caricaturas, los colores son pocos, ¿verdad? También por las escaseces que vivían luego los lugares, pues no podían pagar tampoco artistas, sino que tenían que hacer las cosas más simples, que se pudieran reproducir más fácil, que se pudieran hacer como sellos, etcétera, ¿verdad? Y la otra, la abstracción, la caricaturización y la cuestión del tiempo, que eran muchos trabajos y cada uno, pues, era como un frame, ¿verdad? Para una misma historia, ¿sale? Y el cartel tiene para la Unión Soviética una función diferente, que es una función educadora, ¿sale? ¿Se acuerdan saben qué dice lo que está diciendo la señora Knigi? ¿O han visto ese cartel en español? Dice libros, ¿verdad? Libros y Lenguis, creo que son las siglas de una editorial o del editorial del país en ese entonces, ¿sale? Entonces, lo que vamos viendo precisamente es como el diseño de los carteles poco a poco se va haciendo cada vez más abstracto. Las formas se van haciendo más limpias, etcétera. Nos vamos alejando poco a poco de estos carteles artísticos que veíamos en el principio y nos vamos centrando en estos carteles centrados en simplicidad, fondos lisos, plastas de color, ¿verdad? ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? Porque todo eso fue relativo a la primera generación. ¿Cómo van? ¿Están cansados? Vamos bien, vamos bien. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Muy bien. Bien. Ok. Por otra parte, Como dice el presidente, vamos bien, vamos bien. muy bien. Está ahí. Luego me preocupa luego como que saturar de información. Sí les de alguna forma les ayudó el que especificáramos los temas que pueden trabajar con un cartel, o sea, el enfoque que le pueden dar a su tema. Algo se les vino a la cabeza, se les ocurrió algo, pudieron como que más o menos darse una idea o no. Sí, porque ya más o menos sabemos de dónde podemos partir pues para lograr nuestro cometido. Sí, ¿verdad? Es que luego como que esas partes difíciles, toda la labor creativa siempre es la página en blanco, ¿no? O sea, voy a hacer mi cartel y luego estoy ahí frente a una hoja de máquina con mi lapicito y ¿por qué empiezo, no? Eso es extraño porque, por ejemplo, los alumnos dentro de diseño gráfico tienen la idea de que tenemos que empezar bocetando, ¿no? Como las cosas que nos vayan llegando a la mente, que era lo que platicábamos en la primera unidad, ¿no? En la primera sesión, que era como, pues sí, como me va saliendo. Es como de, pues no, ¿sabes qué? O sea, lo primero por lo que tenemos que empezar para poder hacer un cartel es saber para qué sirve, ¿no? O sea, ¿para qué es nuestro cartel? No partimos de la nada, ni decimos, voy a hacer un cartel así en general, amplio, sino que sí tiene una función. Tenemos que pensarle una función a nuestro cartel y a partir de ahí trabajar, ¿va? Ok. La segunda generación corresponde precisamente a partir de que surgió el Tercer Reich. Ellos no inventaron la propaganda naturalmente, pero ellos hicieron un cambio bastante interesante y muy ligado con lo que hicieron los rusos. Si ustedes se acuerdan, los carteles de la Primera Guerra Mundial se enfocaban únicamente en la guerra, ¿verdad? O sea, la propaganda era moralizarlos durante la guerra, hacer que donen durante la guerra, etcétera. Y sin embargo, los alemanes hicieron otra cosa que fue extender la propaganda
a la vida diaria de las personas, así estuvieran o no estuvieran en guerra, ¿sale? No sé si han llegado a ver las fotografías del Tercer Reich, cómo se ve todo lleno de banderas por todos lados. Ellos estaban haciendo un proyecto, ¿verdad? En donde lo que procuraban era volver toda la gráfica y todo el diseño un elemento identitario en la vida de los ciudadanos. Es de hecho una de las causas por las que sugieren, ¿verdad?, que el movimiento de los alemanes pues tuvo un alcance tan amplio, ¿verdad? Porque prácticamente la persona estaba encerrada en símbolos, ¿sí? Donde quiera que fuera, iba a encontrar símbolos bajo, ¿verdad?, un proyecto que se llamaba Gleichschaltung o sincronización. Este proyecto de sincronización, pues precisamente trataba de hacer que la propaganda estuviera presente en la literatura, en los medios de comunicación, en el cine, en el arte, en la música, en la prensa, etcétera. ¿Sí? Entonces, imagínense, realmente, y esto es lo que se me hace como chistoso. Ellos propusieron esto, pero realmente vivimos en un mundo más o menos así, con los estadounidenses, por ejemplo, ¿no? Si nosotros vamos y escuchamos canciones, por ejemplo, de Taylor Swift. ¿Ustedes creen que los mensajes de Taylor Swift tengan algo de propagandístico? ¿Qué dicen? Yo pensaría que sí. Pues yo pienso que sí, yo pienso que todo lo que es ahorita los medios de comunicación, sobre todo corporativos o comerciales, siempre tienen pues una idea, ¿no? Una ideología que quieren imponer en las sociedades, ¿no? Depende en qué sociedad estés. Entonces, yo pienso que si todos los medios de comunicación tienen ahorita en la actualidad, una ideología, ¿no? Que quieren transmitir en las personas. Y es lo que también hay otros politólogos que le llaman la guerra cognitiva, ¿no? O la guerra ideológica. Entonces, eso tiene uno que estar como muy, ¿cómo le diré? Consciente, pues, qué mensaje me trae esa película o esa música o, o esa lectura, porque todo está ahorita ideologizado, pues. Entonces, Sí, desafortunadamente, todo quiere transmitir una idea para manipular tu mente, ¿no? O claro. convencerte de alguna idea en particular. Sí, claro, Gracias. ¿verdad? Sí, muchas gracias a ti. Y sí, realmente uno no se salva, ¿verdad? O sea, como dice aquí, uno escucha las canciones y a lo mejor las canciones, ahorita con todo esto que hay de los corridos tumbados y de cosas así, ¿qué nos están hablando? Pues del dinero, ¿no? De consumir dinero, de que las trocas, que lo demás, etcétera. Y luego nos podemos ir a la prensa y a lo mejor la prensa también va a tener sus cargas ideológicas en algunas situaciones, ¿verdad? Y luego nos queremos ir a Facebook y vamos a tener lo mismo, vamos a estar en cámaras de eco ideológicas que nos repiten lo mismo. Vamos a los libros y pues ¿qué encontramos en los libros? Que cómo fundar tu empresa, cómo hacer que te vaya bien en esto, cómo ser un CEO de la. Y ahorita me estoy proyectando machín, pero yo me imagino que a ustedes les está saliendo otro tipo de cosas en lo que consumen. O nos vamos al cine y vemos casos similares, ¿no? Entonces, la idea que tenían estos alemanes, ¿verdad? Pues era llenar de propaganda toda la esfera que conformaba a una persona, ¿no? Que no pudieran escapar, que donde quisiera que fuera, que pusieras tus ojos, encontraras, ¿verdad? Propaganda, que es una situación muy similar a lo que pasa hoy en día, ¿verdad? Se mantuvo ese tipo de estrategia que utilizaban ellos, ¿sale? Entonces, pues aquí es interesante que el objetivo, por ejemplo, que tenían, pues era la dirección espiritual de la nación. Independientemente de ellos, lo que fue interesante es que los símbolos, esta frase, en la dirección espiritual de la nación, pues se hicieron de alguna forma conscientes, ¿verdad? Que los cambios sociales se logran a través de unificar la perspectiva de las personas, ¿verdad? Vamos a decir, de generar un espíritu nacional.
No es algo propio de ellos, como la parte mala. O sea, ellos lo sugieren y ya de que decimos que viene de los alemanes parece que representa a los alemanes, pero no, 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 ¿verdad? Eso es algo que se comparte en todas las sociedades. ¿Sí? ¿Hay hasta este punto algún comentario? Sí, por ejemplo, cuando Ujú. uno ve en las redes sociales, de acuerdo a los videos que tú ves, es la propaganda que te ponen, ¿no? O es la información que recibe uno ¿cómo le diré? En lo que te quieren convencer, pues, ¿me entiendes? Entonces, Ujú. si tú ves, vamos a decir, videos, no sé, de música, no sé, de corridos tumbados, te van a salir ciertos, propaganda, ¿no? O anuncios. O si tú ves mucha geopolítica, te salen otro tipo de propaganda, ¿no? Entonces, pienso que depende de lo que uno mire en las redes. El algoritmo te va a enviar cierto tipo de propaganda, ¿no? Sí, 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 Gracias. totalmente. No, gracias a ti. Pero el punto que nos interesa, y ya para concluir, porque nos queda poquito tiempo, es la cuestión de eso que tiene que ver con los carteles, ¿verdad? Y es que la propaganda que tenía la Alemania en ese entonces se basaba, entre muchos principios, en dos en particular: una simplificación absoluta, y en lo que ellos mencionaban era hacer mensajes para que la persona con menos nivel educativo o intelectual del grupo al que se están dirigiendo lo comprenda. Ellos así lo planteaban, ¿saben? ¿Cómo determinaban quién era? Pues, eso sí, yo no lo sé, ¿verdad? Ahora, voy a poner algunos trabajos. Aquí hay una pequeña advertencia de que estos trabajos pues, son nada más con fines ilustrativos, históricos, y no guardan una relación ideológica con nosotros, ni con la institución, ni con nadie. ¿Sale? Por ejemplo, empezamos a ver acá en estos trabajos cómo representaban, por ejemplo, a los enemigos, precisamente como una muerte gigante, ¿verdad? Pisando el mundo, yendo desde Oriente, ¿verdad? Viniendo desde Oriente o desde Rusia, etcétera. Cómo pintaban a la población, de, ¿cuál será la forma apropiada? Es que no quiero ser ofensivo. Pero bueno, entendemos específicamente a qué sector de la población se están refiriendo con sus carteles, ¿no? Entonces, terminan haciendo caricaturizaciones, ¿verdad? Caricaturizaciones extremas de las cosas. O en este caso, ejemplificando a través del símbolo de la serpiente, ¿no? Una serpiente y un cuchillo. Igual acá, ¿verdad? Encontramos serpientes. ¿Qué nos puede representar, por ejemplo, una serpiente? Así no sepamos de quién están hablando o no sepamos traducir en alemán, ¿qué nos representa una serpiente? ¿Qué es una serpiente? ¿Sería símbolo de qué? Bueno, del demonio, de la maldad. El demonio, de la maldad, no Algo sé. peligroso, algo que es malo, algo que te puede hacer daño. Claro, ¿verdad? Algo que nos puede hacer daño. A veces dicen que las serpientes son traicioneras, ¿no? No sé si han escuchado eso, que son traicioneras, venenosas, ¿verdad? Que se arrastran. O si empezamos vemos en la serpiente como muchos símbolos, ¿verdad? Que nos pueden hablar de características del enemigo sin poner específicamente al enemigo, ¿sale? Entonces, lo que empezaron a hacer ellos fue hacer este tipo como de abstracciones, simbólicas, ¿va? Entonces, dame un segundo, por favor. Otro punto que nosotros podemos empezar a tomar al momento de diseñar nuestro cartel es definir dónde va a ser el lugar en donde lo vamos a ubicar, ¿ok? Si nosotros pensamos, por ejemplo, en el cartel durante la protesta, pues ustedes creen que si nosotros hacemos ese cartel para personas que ya están en la protesta, ¿ya tienen conciencia y emoción o no? Sí. Sí, Ya porque hay si están una, ahí. Pues sí, están allí, ¿verdad? O sea, realmente un cartel dentro de una protesta tendría que llamar a la acción, ¿no? O sea, tendríamos que pensar qué vamos a hacer.
Ahora, si nosotros lo ponemos en un espacio universitario, ¿qué podría pasar, verdad? O si algún universitario sobre nuestro tema sabe o no sabe. ¿O qué pasa si, digo, la parte bonita de los carteles que hace la gente, es que no necesariamente tienes que pedir permiso para ponerlo en el lugar donde lo quieres poner, ¿cierto? Nosotros podríamos ir, por ejemplo, a una tienda departamental y pegarlo allí, o podríamos hacerlo folletos y esconderlo. No sé si han visto que hay gente, por ejemplo, he llegado a ver que los hacen en tamaño de una hojita y van a las bibliotecas y lo meten en los libros, ¿sale? Podrían hacer eso también. O sea, también cuando les digo cartel, sí hablamos de un rectángulo, ¿verdad? De papel grandecito, pero no significa que se acote a eso, ni que se acote a redes sociales. ¿Qué tal si nosotros lo hacemos en una media hoja carta, ¿no? Y que a partir de allí hagamos eso, lo vamos a poner en los libros, ¿verdad? Vamos a ir a un Gandhi y ahí, escondiditos, ¿verdad? Vamos a ir poniéndolo uno por uno. O a una biblioteca pública. ¿O qué pasa si lo ponemos enfrente de un banco o si lo ponemos fuera de un hospital, ¿verdad? El lugar en donde lo vamos a poner va a determinar precisamente el tipo de persona que lo va a ver y podemos darnos una idea de qué nivel de conciencia tiene de lo que nosotros estamos viendo. ¿Sí? ¿Dónde se les ocurre? A ver, sorprendan, sorprendan con cosas que a lo mejor nosotros no habíamos pensado. ¿Dónde más podemos poner un cartel? No solamente están las paredes de las calles. ¿Qué más hay? En un periódico. Podemos ponerlo en un periódico, podríamos pagar para que lo pongan en un periódico. O incluso no pagar y, como decimos ahí, meterlo a escondidas. Yo pienso que el cartel se debe de poner donde haya concurrencia, pues donde haya gente para que se vea, pues. Entonces, porque si lo vamos a poner en un lugar donde no se ve, pues no va a tener ningún efecto, ¿no? Donde realmente tenga proyección, o sea, ¿cómo le diré? Se pueda ver donde hay gente, como no sé, se me ocurre ahorita un parque o un centro comercial o algo así. O una escuela o algo así. Un parque, ¿verdad? Un parque también es un buen lugar en donde podríamos estar situando un cartel. Pero el punto de determinar el lugar no solamente es que sea una cuestión más creativa, ¿verdad? Sino que nos determina precisamente las personas que están allí. Y si sabemos más o menos qué personas están allí, sabemos que podemos, vamos a decir, presuponer, porque lastimosamente todo esto es una cuestión de presuposición, podemos presuponer qué nivel de conciencia tienen, o si tienen alguna postura valorativa respecto a eso, o si podremos convencerlos de realizar alguna acción. ¿Sale? ¿Ustedes creen que para la siguiente sesión, este es un ejercicio en clase, son 15 minutos, nos quedan 9, pero sería bueno que ya tuviéramos como eso un poquito en claro, ¿no? Pensar en qué temas sociales les gustaría trabajar, por ejemplo, lo que comentaba el compañero Fernando sobre la cultura, ¿verdad? La disposición del presupuesto estatal para la cultura, ¿verdad? Pensar en qué lugar pondríamos el cartel. Podemos empezar a pensarlo ya en función del tema, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué personas le puede interesar la cultura? Lo voy a poner en un espacio cerca de los espacios culturales, lo voy a poner cerca ¿dónde más podría ser? ¿Dónde podría reunirse gente interesada en la cultura? En los restaurantes. Los restaurantes, podría ser los restaurantes, ¿verdad? A lo mejor hay algún restaurante en donde sabemos que por su ambiente cálido hace que la gente se junte en grupos, ¿verdad? Y que a lo mejor ahí tratan los temas. Podríamos ponerlo fuera de las instituciones. En las universidades, ¿no? También, o en las preparatorias. Las universidades, precisamente, ¿verdad? Una vez que pensemos en las universidades, pues precisamente los jóvenes, ¿verdad? Suelen tener como espíritu artístico, de interesarte también en esas cosas desde chiquitos, desde más, si son muy revolucionarios, ¿verdad? Entonces a lo mejor podríamos poner las universidades. Y una vez que ya definimos en dónde lo vamos a poner, vamos a pensar qué clase de persona iría ahí y en función de esa persona hipotética, vamos a pensar qué función debería tener
tu cartel con ellos en base a esto, ¿sale? ¿Creen que es algo que podamos tener para la siguiente sesión? Sí, ¿Sí? Entonces, el siguiente Sí. sábado vamos a vernos con eso, ¿va? Empezamos y ustedes me dicen así brevemente, ¿sabes qué? Quiero trabajar este tema, me gustaría hacer un cartel que pudiera poner en una universidad. Siento que los jóvenes ya saben que existe un problema sobre eso, entonces lo que me gustaría hacer sería hacer un cartel que se enfocara más en las emociones, o me gustaría hacer un cartel que se enfocara más en hacer que reclutarlos, ¿verdad? O hacer que se enlisten o que se inscriban o que hagan cualquier cosa por el estilo, ¿sale? Entonces vamos a partir por eso y lo revisamos en la siguiente clase. Yo creo que por esta ocasión concluiríamos con esto, si les parece bien. sí, Y muy bien, profe. déjenme ver, Sí, está Muy bien. a ver, detener transmisión de pantalla. Muy bien, maestro. Muy bien, pues bueno, entonces Una pregunta, maestro. ¿Vamos a hacerlo, a elaborarlo o nada más platicarlo en palabras? pues el plan original es que se elaboraran, ¿verdad? Sí, a mí sí me gustaría, no sé, queda en función de Fernando, que podamos hacer, a lo mejor podamos imprimirlo en una hoja carta, podamos imprimir en hoja carta y a lo mejor ponernos en algún lugar, o que pudiéramos compartirlo con los perfiles de redes sociales de Morena o alguna cosa así. No sé si eso sea posible, Ujú. pero la idea es que el proyecto se haga. Lo que me preocupa es que pues, el taller estaba pensado para ser también presencial, entonces de forma presencial, pues nosotros podíamos corregir aspectos técnicos o formales o cosas así, y aquí pues no podemos hacer eso, ¿no? Tendríamos que estar pasando uno por uno, tener asesorías uno por uno. Entonces, esa fue la parte como que ahí a lo mejor perdimos un poquito, pero sí, la idea es que se haga el cartel, ¿sale? Con lo que se pueda, lo que se tenga y con el modo de ayudar con el que podamos contar a la distancia, ¿sí? Pues yo propongo que cuando menos traigamos un bocetito y con miras a que en la última clase lo podamos perfeccionar con los Ujú. elementos que nos has dado hoy, cuando menos podemos realizar un boceto y hacerlo aquí en sesión compartida. De cualquier manera está manejable el grupo, no somos muchos. Celebro que hayamos llegado hasta 10 y te pedía antes